Vamos a ir con el vocero de la República, Eduardo Sánchez, en una conferencia de prensa. Gobierno Federal, Eduardo Sánchez. También están con nosotros Felipe Arreguín, subdirector general técnico de Conagua, Arturo Rodríguez Albiter, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, y Gemi José García González López, subprocurador jurídico de la Profepa. Damos inicio con Eduardo Sánchez, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Gobierno de la República rechaza las acusaciones del gobernador de Sonora referidas a la actuación del Gobierno federal en relación con el derrame de tóxicos en el río Sonora. Con este propósito nos acompaña el doctor Guillermo Haro Belches, Procurador Federal de Protección al Ambiente, quien dará un informe pormenorizado respecto de las acciones coordinadas de las diversas instancias del Gobierno de la República antes, durante y con posterioridad al referido evento. Tiene la palabra el señor Procurador Federal de Protección al Ambiente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quisiera dividir mi intervención en 3 temas, más desde luego las preguntas que ustedes quieran plantearnos. El primero, quisiera hacer referencia a las quejas anteriores que recibió Profepa, a los sucesos del 6 de agosto, el derrame de 40,000 metros cúbicos en el río Bacanuchi, posteriormente río Sonora. Posteriormente a las acciones llevadas a cabo por la Profepa y las otras instancias de gobierno en el ámbito de su competencia, y finalmente dónde estamos y qué nos resta por hacer. Tanto la delegación de Sonora, en Sonora de la Profepa, como las propias oficinas centrales, recibimos 9 denuncias anteriores al 6 de agosto, 2 por filtraciones en 2008 y las 7 restantes que se refieren a la zona de represa de Jales. Fundamentalmente la queja era por polvo y por olores. Quisiera precisar que a esta hay que sumar una última a la que se han referido insistentemente otras autoridades, en las que se señala que el presidente municipal de Cananea presentó una queja relativa al probable riesgo por contaminación ambiental que pudiera presentarse a la población de los 7 municipios con más de 22,000 ciudadanos sonorenses en esa zona. Quisiera referirme a esta primeramente. Esta queja se refiere exclusivamente, está firmada por el presidente municipal con fecha 18 de octubre del 2013 y se refiere exclusivamente a reportes de algunos vecinos que dicen presentan deterioros a su salud en afectaciones en vías respiratorias. Se refiere fundamentalmente esta queja a olores y se refiere también a algunas afectaciones a la salud. Sobre este particular, debo decirles que estos hechos fueron atendidos personalmente por el delegado de la Profepa en aquel entonces y se derivó en recomendaciones que se hicieron a la empresa en presencia del propio presidente municipal. Fundamentalmente eran polvos en la colonia El Hoyo del municipio de Cananea, y la minera aplicó medidas como más riego y abatió precisamente el polvo del que se quejaban los habitantes de esta zona. Es importante destacar que esta queja se refiere a una zona totalmente distinta de donde se presentó el incidente. Este es el lugar donde está la presa de Jales, donde se producen precisamente las quejas de los habitantes, del presidente municipal, y la zona donde se presentó el incidente es una zona diametralmente opuesta en distancia considerable y fue una zona totalmente distinta al motivo de esta queja en particular. Esto es, no se ha recibido ni se recibió ninguna queja de autoridad ni de poblador alguno
sobre la zona nueva donde se presentó el incidente por una razón sencilla. Esta obra se encontraba en construcción, a la fecha no opera totalmente y por tanto, como ha quedado acreditado, la responsabilidad de la falla, la llamada tubificación, que está avalada ya por un peritaje que obra inclusive en manos ya de la PGR, señala claramente la responsabilidad de la empresa en este hecho y también de la contratista contratada por la empresa para llevar a cabo precisamente la ampliación de la mina. La mina tiene más de 3.600 hectáreas y es evidente que la zona donde se presentó el incidente es lejana de las quejas últimas presentadas por el presidente municipal de Cananea. En cuanto a la supuesta queja del presidente municipal de Arizpe, la Profepa no cuenta con ninguna queja presentada por dicho funcionario municipal, ni tampoco por testimoniales presentadas por lugareños de la zona. En síntesis, hay 9 denuncias presentadas anteriores al 6 de agosto, 2 por filtraciones. Las 7 restantes, que son en el represo de Jales, zona distinta, alejada, donde ocurre el incidente, y evidentemente las quejas eran por polvos y por malos olores. Y como ustedes lo advirtieron claramente, lo que se virtió en más de 40 millones de litros fue sulfato de sodio acidulado y no, sulfato de cobre acidulado y no partículas ni olores. Eso descarta la posibilidad de una probable imprevisión u omisión de las autoridades del medio ambiente del gobierno federal en la atención de este problema. A esto hay que agregar, para concluir con el tema de las quejas, que se trata, donde sucedió el incidente, de una instalación nueva que fue autorizada a través del manifiesto de impacto ambiental en 2012 e iniciaron trabajos en 2013 que a la fecha incluso aún están por concluirse. La explicación técnica de cada una de las quejas, quién las presentó, está a su disposición, desde luego, y se da cuenta de todas las que se recibieron desde el año 2006 hasta la fecha. Debo señalar claramente que la última de ellas, que conoce formalmente la dependencia, se presentó cuando el que les habla no tenía la honrosa oportunidad de ser el titular de la Profepa. No obstante, se atendió en aquel entonces institucionalmente y nada tiene que ver con el incidente del derrame presentado. De igual forma, la Profepa ha llevado a cabo, de entonces a la fecha, diversas visitas de inspección a la propia mina. Las más recientes son del 2011, fundamentalmente para contaminación de atmósfera en materia forestal, en materia de impacto ambiental, y las más recientes que son precisamente en el 2014, motivadas por los sucesos acontecidos en la mina. Después del 6 de agosto, la Profepa tuvo conocimiento de los hechos 26 horas después de que estos ocurrieron. Ese es el aviso inmediato que nos dieron los funcionarios de la mina, y posterior el aviso formal o la formalización del incidente, también, como se ha comentado, en fecha posterior a la obligación que hay tanto en ley y reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos, una ley ambiental muy importante. El mismo día que tuvimos conocimiento de los hechos, la Profepa dictó medidas de urgente aplicación para la mina, algunas en compañía de la Conagua. ¿En qué consistieron estas medidas? Pues de inmediato ordenar el cierre del patio de lixiviados para impedir que continuara fluyendo el líquido, el sulfato de cobre, hacia el río Bacanuchi y posteriormente río Sonora. Más de 260 kilómetros de extensión de todo este río hasta la presa Abelardo Rodríguez. La segunda medida fue ordenar a la empresa llevar a cabo un represo que contuviera precisamente que el derrame se propagara a otras áreas o a otras zonas. Sobre este particular, esta medida está
parcialmente cumplida, porque en visita personal que se hizo detectamos que había filtraciones por la mala calidad de la construcción del represo por parte de la mina. Lo tercero fue el echar al río lechadas de cal que permitieran contener precisamente los metales, fundamentalmente el sulfato de cobre acidulado que se virtió en el río. Y la más importante, ordenar a la empresa presentar a Semarnat el programa de caracterización, el diagnóstico de la zona, del daño causado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.